¿Qué pedo, banda? Hoy nos vamos a meter en un tema bien denso, un viaje tan loco que ni las mejores pelis de ciencia ficción se atreven a contarlo por completo, porque esto, lo que vamos a hablar hoy, podría ser más real de lo que imaginas. Vamos a hablar de los mayas, esta banda ancestral que sin celulares, sin internet, sin Google Maps y sin inteligencia artificial logró cosas tan cabronas que hoy, en pleno siglo XXI, nos tienen con el ojo cuadrado y la mandíbula en el piso. Y ahora ponte a pensar en esto, carnal. Una civilización que sin telescopios, sin computadoras, sin apps ni nada de esta tecnología moderna, le atinó con una precisión brutal a los eclipses, al ciclo del planeta Venus y hasta profetizaron eventos cósmicos que apenas hoy, con toda la ciencia del mundo y satélites en órbita, estamos empezando a confirmar. ¿Neta? ¿Cómo le hacían estos vatos? ¿Qué estaban viendo que nosotros no vemos? Y agárrate, porque eso no es lo más loco. También levantaron pirámides que no están puestas nomás por estética. No, están perfectamente alineadas con las constelaciones, con puntos claves del cielo, como si supieran exactamente cómo se mueve el universo. Sus calendarios eran tan finos que ni el algoritmo del iPhone le llega. Neta, ¿quién en su sano juicio hace esto sin un telescopio, solo mirando al cielo? Esto ya no suena a coincidencia. Esto ya parece que tenían una guía, un mapa estelar prestado o entregado. Hay quienes dicen que los mayas sabían lo que sabían porque alguien les enseñó. Pero ¿quién y para qué? Y aquí es donde el misterio apenas comienza. Entonces la pregunta aquí no es si los mayas eran unos genios. Eso ya está claro. La verdadera pregunta es ¿cómo carajos sabían tanto? ¿Por qué no estamos hablando de, veían al cielo y ya? No, güey, estamos hablando de predicciones astronómicas, de conocimientos matemáticos, de ingeniería precisa a nivel láser y todo esto sin satélites, sin telescopios, sin inteligencias artificiales. Neta, ¿crees que todo lo sacaron nomás a ojo pelón? Aquí es donde se pone denso el pedo, banda. Hay quienes dicen que los mayas no estaban solos, que su conocimiento no vino solo de la tierra, sino de entidades que cruzaron el cielo, que bajaron en fuego o en luz y que les dejaron un regalito, la sabiduría prohibida. Y esta teoría no es nueva. Se habla desde hace rato de que los dioses que adoraban los mayas no eran dioses en el sentido espiritual, sino visitantes de otros mundos, seres con tecnología tan avanzada que parecía magia. Y si esos templos mayas no eran nomás para rezar, sino eran puertas estelares, bases de conexión o incluso antenas para comunicarse con otras dimensiones, piénsalo, estructuras alineadas con estrellas, rituales sincronizados con eclipses y un conocimiento del cosmos que ni con toda la ciencia actual podemos replicar sin dudar la gota gorda. Así que quédate, carnal, porque lo que viene está más loco que un viaje de ácido en Teotihuacán. Esto no solo es historia, esto es lo que nos han ocultado por generaciones, tapado con libros de textos y documentales suaves, pero la verdad es neta, cruda y galáctica. Estás a punto de salir a la luz. Pirámides alineadas al milímetro con constelaciones, calendarios tan exactos que hacen quedar mal hasta el del iPhone y un conocimiento del universo tan denso, tan adelantado que ni los científicos con doctorado pueden explicarlo del todo. Y todavía nos quieren vender de que todo esto lo hicieron solos, que nomás viendo al cielo y rayando piedra. Nel, algo no cuadra. Algo más grande estuvo ahí con ellos. ¿Qué tal si los mayas no eran solo sabios sino elegidos? ¿Qué tal si alguien o algo que no era de este mundo vino y les dejó el plano maestro? Porque hay banda que dice que sus templos no eran templos, que eran portales y que sus dioses no eran dioses, eran seres de otras estrellas y que toda su arquitectura era un código sagrado, tecnología disfrazada de religión. Y si esto te suena muy loco, aguanta que apenas estamos empezando, porque hay descubrimientos nuevos que solo confirman lo que antes se burlaba, como la ciudad maya de Valeriana en Campeche, con más de 50,000 habitantes y una planeación urbana tan exacta que parece hecha con dron y GPS. Pero esto fue hace siglos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y de dónde sacaron ese conocimiento? ¿Quién les enseñó a leer al cielo como si fuera un libro abierto? Y si lo que dejaron no fuera solo templos y pirámides, sino pistas, mensajes y advertencias. Y aquí va la neta más ruda. Hay quienes dicen que los mayas no desaparecieron por magia, que fueron llevados, absorbidos o reclutados por estas mismas entidades que los guiaban. Que lo que pasó con ellos no fue un colapso, fue una transición, un viaje interestelar. Y aquí es donde la cosa se pone bien loca, banda.
En Palenque, Chiapas, hay un relieve en una tumba que ha hecho volar la cabeza de más de uno. Se trata del sarcófago de Pacal el Grande, uno de los reyes más importantes que tuvo la civilización maya. Hasta ahí todo normal. Pero lo que la neta está pasado de lanza es lo que se ve en el grabado de la tumba. Imagina esto, año 683 después de Cristo, Pacal el Grande, uno de los líderes más cabrones del mundo maya, muere y lo entierran en Palenque. Hasta ahí todo parece historia normal, pero cuando arqueólogos abren su tumba siglos después, se topan con una imagen tan loca, tan detallada, que hasta hoy sigue generando polémica. Pacal aparece reclinado con los pies en unos pedales, las manos agarrando unos controles y alrededor de él hay tubos, fuego, algo que parece humo saliendo por abajo y hasta una especie de casco. No mamen, parece que el vato va piloteando una nave. Hay quienes dicen que es un simbolismo de viaje al inframundo, que representa la conexión con los dioses y toda esta onda espiritual, pero hay otra raza más conspiranoica que dice que esto no va al inframundo, que este güey va al espacio. Y si eso no es simbolismo, y se lo dejaron tallado, no era una metáfora, sino un recuerdo, una prueba visual de que este líder no solo gobernó, sino que viajó más allá del cielo. Porque hay detalles que no puedes ignorar. Lo que parece una cabina, algo que parece escape con fuego saliendo y hasta una especie de casco, como si el vato estuviera despegando adentro de una nave espacial. La versión oficial dicen que representa su descenso al inframundo. Pero si eso es el inframundo, ¿por qué se parece tanto a una cabita de piloto moderno? ¿Por qué esas formas tan parecidas a motores, controles y estructuras metálicas? ¿Y si Pacal no murió, sino que fue llevado? Y ojo, esto no lo dicen solo la banda conspiranoica en TikTok. Esto lo ha analizado desde Eric von Däniken hasta físicos y antropólogos que no se explican cómo los mayas podrían representar algo tan tecnológico sin haberlo visto nunca. ¿Lo soñaron? ¿Lo imaginaron? ¿O lo vivieron? Hay quienes creen que Pacal fue emisario, fue un híbrido, fue un contacto directo con seres de otros mundos, que su tumba no es solo un homenaje, sino un registro, una cápsula del tiempo que grita, aquí estuvo el contacto, aquí hay una verdad que no quieren que veas. Y tú te tienes que preguntar, ¿por qué tanta historia maya hermosa y simbólica? ¿Esta imagen es la que más se parece a ciencia ficción? ¿Y si lo que llamamos mito es historia real, pero distorsionada? Aquí es donde la cosa se pone seria. Porque ese algo que han dejado más de un investigador, arqueólogo y conspiranoico con la boca abierta es el famoso sarcófago de Pacal el Grande, en Palenque. Imagínate, una losa de piedra tallada hace más de 1000 años, donde se ve un vato, sí, el mismísimo rey Pacal, en una posición que no parece ritual ni espiritual, sino tecnológica. El compa está reclinado, los pies sobre lo que parecen ser pedales, las manos agarrando controles y rodeando de tubos y llamas y los que muchos juran es un propulsor, como si estuviera piloteando una nave. Y no es que lo diga nomás la raza conspiranoica. Hay arquitectos, físicos y hasta pilotos que han visto este relieve y han dicho, esto no es normal, esto se parece más a una cabina de mando que a una escena espiritual. Ahora, la versión oficial te va a decir que representa el viaje Pacal al inframundo, que todo es simbolismo, que son mitos, que no lo tomes literal, pero ahí es donde la cosa ya no cuadra. ¿Por qué meterle tanto detalle técnico a una escena espiritual? ¿Por qué no parece más una cápsula espacial que una tumba? Y lo más cabrón, ¿por qué nadie nos habla de esto en la escuela? Porque puede ser, banda, puede ser que los mayas al tallar esa piedra no solo estaban contando una historia religiosa, puede que hayan querido dejarnos una pista, un mensaje visual codificado para futuras generaciones, una prueba grabada en piedra de que su conocimiento venía de las estrellas y que ellos lo sabían. ¿Tú qué opinas? ¿Ese sarcófago es un simple símbolo religioso o es la prueba definitiva de que los mayas tuvieron contacto con visitantes de otros mundos? Quédate, porque lo que sigue es todavía más oscuro. Y ahí no para la cosa, banda, porque si te pones a ver bien la imagen hay detalles que no cuadran. Instrumentos que parecen palancas, tubos que parecen conectores, fuego que podría ser un propulsor. O sea, ¿cómo es que una civilización de hace más de 1000 años va a representar algo tan parecido a la tecnología moderna sin haberla conocido?
Y aquí es donde entra la teoría de que cada vez tiene más banda creyéndola, que los mayas no están solos, que tuvieron contacto con seres de otro mundo y que todo este conocimiento de astronomía, matemáticas, arquitectura y hasta sus profecías les fue entregado por entidades superiores, quizá extraterrestres. ¿Y qué tal si este relieve no es una metáfora sino una prueba visual del contacto real? ¿Y si Pacal no era solo un rey sino un viajero estelar? Dime, carnal, ¿crees que los mayas llegaron tan lejos solo con observación? ¿O alguien más les echó la mano desde las estrellas? Después del sarcófago de Pacal, mucha banda empezó a mirar con otros ojos lo que dejaron los mayas, no solo sus relieves, sus códices o sus estrellas talladas en piedra, sino la estructura completa de sus ciudades, porque resulta que muchas de sus pirámides están alineadas con constelaciones específicas, no al azar, sino como si marcaran puntos de entrada y salida cósmica, como si fueran parte de un mapa estelar, no terrestre sino galáctico. Y aquí es donde entra la locura chida, banda. Hay teorías que dicen que ciertos templos como los de Uxmal, Tikal o Chichén no solo eran centros ceremoniales, sino portales estelares, puntos de convergencia energética donde según estas teorías los mayas abrían puertas para comunicarse o hasta viajar a otras dimensiones o en sistemas estelares. ¿Te suena jalado? Espérate. Hay registros orales entre los pueblos indígenas, sobre todo entre los sabios mayas modernos, que hablan de los días del cruce de caminos, momentos en el que el velo de los mundos se adelgaza. Se dice que eran ciertos equinoccios o fechas claves del calendario maya. Se podría acceder a realidades paralelas y que solo los elegidos, los que sabían los rituales exactos y comprendían el lenguaje de las estrellas, podrían cruzar sin perderse. Y ahí es donde muchas piezas empiezan a encajar. ¿Por qué tanto conocimiento astronómico? ¿Por qué tanto énfasis en los ciclos del tiempo? ¿Y por qué esa obsesión con ciertas fechas, templos y direcciones? Tal vez los mayas no solo miraban al cielo para estudiarlo, sino porque sabían que el cielo mismo guardaba las rutas para regresar a casa o para recibir a quienes venían de allá. Y ojo con esto, carnal, hay rumores de esto que nadie quiere confirmar oficialmente, que han desaparecido arqueólogos en la selva tras descubrir zonas energéticas cerca de las ruinas poco exploradas. ¿Esto es una coincidencia o encontraron algo que no debían tocar? Así que ya sabes, los mayas no eran astrónomos, ni solo arquitectos, también eran guardianes de portales, conocedores de secretos que hoy, en pleno siglo XXI, apenas estamos comenzando a redescubrir. Y si esto fuera cierto, ¿qué tanto más nos han ocultado? Los mayas no fueron cualquier civilización, banda. Fueron una pinche máquina de sabiduría y poder. Construyeron templos que hoy nos dejan con la boca abierta. Hicieron cálculos astronómicos que ni con computadoras se hacen tan exactos. Y dejaron un legado que sigue sacando de onda a los científicos. Pero la neta, ¿fue puro ingenio humano o hubo una mano extraterrestre en el asunto? Hay quienes dicen que las respuestas no están en los libros, sino está allá arriba, escrita en las estrellas o grabado en los muros de los templos milenarios mayas. ¿Será que los mayas tuvieron contacto con seres de otros mundos o solo fueron unos genios adelantados a su tiempo? Tú dime, pero una cosa es segura, la historia oficial no cuenta todo y lo que no nos dicen a veces es lo más importante. Y todavía se pone más turbia la cosa, banda, porque no nomás somos nosotros los que andamos viendo cosas raras en la historia maya. Existen teóricos de peso como Eric von Däniken, este vato que ha sacado libros locos desde hace décadas, que afirma que los mayas no estaban solos cuando hicieron sus grandes avances. Según este carnal, tuvieron ayuda de seres de otros mundos, sí, de extraterrestres que vinieron a echarles una mano o una garra, o lo que sea que tengan estos compas espaciales. Von Däniken dice que hay demasiadas coincidencias como para ignorarlas, conocimientos astronómicos súper avanzados, matemáticas cabronas, templos alineados con estrellas específicas y hasta estructuras imposibles de replicar hoy sin tecnología moderna. ¿Neta? ¿Todo esto lo sacaron solo viendo al cielo? ¿O será que alguien les sopló al oído desde allá arriba? Y ojo, banda,
Porque aunque no hay una prueba así concreta que diga ahí está el ovni en la foto, las coincidencias están bien cabronas, como si alguien hubiera llegado, les hubiera dejado tecnología o sabiduría y luego haya desaparecido sin dejar un solo rastro. Y si los mayas no solo estudiaban el cielo, sino que tenían contacto con quienes vivían más allá de él. Tú decides qué creer, pero neta hay cosas que no explican tan fácil la historia oficial. Entonces, ¿qué tal si todo esto no es solo un mito, ni coincidencia, ni exageración? ¿Qué tal si los mayas dejaron pistas a propósito, mensajes cifrados en piedra o esperando a que estuvieran listos para entenderlos? ¿Y si los portales no solo conectaban con otros mundos, sino con la neta más profunda del universo? Piénsalo, güey. Vivimos creyendo que lo vemos todo, pero somos ciegos en un mundo lleno de señales. La historia oficial solo nos da migajas, mientras los secretos verdaderos están encerrados, escondidos, camuflados entre lo que llaman leyendas. Y si el verdadero conocimiento no está en las escuelas ni en los libros, sino en los templos olvidados, en las estrellas, en los que vibran dentro de ti, los mayas tal vez no buscan conquistar el mundo, tal vez buscan trascenderlo. Y si la pregunta que tienes que hacerte hoy, carnal, y si todo lo que llamamos realidad es solo una parte de algo más grande, y si la neta está allá arriba o adentro de ti, porque si los mayas hablaban con los dioses o con los aliens o con su propia conciencia cósmica, tal vez el verdadero portal no está en la piedra, sino está en tu mente. ¿Tú crees que los mayas eran genios adelantados a su época o neta sí recibieron ayuda de allá arriba, de los meros chidos del universo? Así que ya saben, banda, si este video te hizo dudar o pensar o ver el cielo con otros ojos, suscríbete, dale like y activa la campanita y rola esto con tus compas, los locos, los despiertos, los que ya no se tragan cualquier cuento, y cuéntame en los comentarios qué piensan de los mayas. Yo nomás digo algo que no cuadra, y entre más escarbamos, más raro se pone el asunto. Nos vemos en el próximo video, carnal, porque lo que viene no solo te va a volar la cabeza, te va a abrir el tercer ojo. Y recuerda, no olvides mirar hacia el cielo. Tal vez encuentres la respuesta.